aquí puse 3 puntos importantes de dolores también que vienen a solucionar torres de departamentos, hablando de proyectos inmobiliarios verticales. Bienvenidos conquistadores a su podcast en este episodio número 11 ya de la temporada 2. Muy contentos como siempre cada semana de estar con ustedes, de leerlos en sus mensajes, sus correos, todas las formas de contacto que ustedes tienen conmigo. Me doy la oportunidad de contestarles, probablemente no sea muy rápido, pero sí les voy contestando. Por ahí he estado platicando de gente de toda la República, inclusive también de otros países, de Colombia, de Argentina, algunas personas que me han escrito de España, y también ya estamos comunicándonos mucho con el mercado latinoamericano de California y de la Florida. Entonces, como saben, recordarles que me escriban o que me agreguen o que sigan la cuenta de Soy Alex Tamayo, que es donde podemos estar ahí en la comunicación mucho más directa, y muy contento de saber que los estamos apoyando, de saber que estamos generándoles cada vez más valor en sus proyectos. Me han mandado sus modelos financieros, me han hecho algunas preguntas, que cómo aportar el terreno, que los valores, que una negociación, que un modelo de negocio, X, Y, Z, y bienvenidos todas las preguntas. Me da mucho gusto que estén teniendo éxito. Por un lado, todas las personas que quieran desarrollar, inversionistas y también los agentes inmobiliarios. El capítulo pasado fue totalmente relacionado a la parte comercial de ventas. Si no lo han escuchado, vayan y escuchen el episodio antepasado de discurso de ventas. Estuvo muy bueno. Entonces, hoy vamos a hablar de verticalidad, de la esencia de la verticalidad, el por qué sí debe haber un proyecto vertical, una torre de departamentos, un proyecto mixto, ¿no? Departamentos, oficinas, comercio, en relación a su ubicación. ¿Qué relación tiene la ubicación? ¿El qué obedece? ¿A qué momento de ciudad? ¿A qué momento de dinámica demográfica viene a obedecer un proyecto inmobiliario vertical? Y los errores que de repente se tienen de desarrolladores que creen que pueden construir una torre de departamentos en cualquier parte donde se les dé la regalada gana, y luego llegan errores catastróficos porque simplemente no tomaron este tema tan importante que vamos a hablar hoy, de la esencia de la verticalidad. Cuáles son las características más importantes que debe tener un proyecto y el por qué entonces se hacen ciertos sacrificios de alguna manera en cuestión de espacios, en esta reducción de espacio, por ganar muchos otros beneficios en cuestión de economías compartidas, calidad de vida, una vida más sustentable, mucho más eficiente. Entonces vamos a empezar con algunas características del por qué se da la verticalidad. Y número 1, obedece a un crecimiento horizontal que tienen las ciudades, porque recordemos que vamos a hablar de las principales ciudades de México, Latinoamérica, donde existe demasiada demanda, donde somos ciudades que estamos centralizados, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, pues tú sabes que se generan muchos núcleos de desarrollo industrial, comercial, vivienda, residencial, y entonces se hacen como pequeños pueblitos donde tienes todo, ¿no? En México y en Latinoamérica no sucede eso. Todo mundo tiene que despertarse, ir al centro de la ciudad a trabajar y regresar a sus casas hacia afuera. Entonces, esta parte de desarrollo horizontal deja de ser sostenible de entrada para el crecimiento urbano por parte de los servicios públicos y del gobierno, ¿no? Imagínense, hay un límite donde el costo, y sobre todo en países, repito, México y Latinoamérica, donde nuestras economías, pues hay que optimizar el recurso porque no sobra lana muchas veces en esta parte de obra o servicios. Llevar el tema de agua, drenaje, luz, seguridad hacia afuera empieza a ser complejo, y entonces los gobiernos buscan generar esta verticalidad, esta eficiencia hacia adentro de las ciudades, ¿no? Número 2, después de que el crecimiento no es sostenible hacia el tema horizontal, número 2, viene la calidad de vida. Al tú vivir hacia afuera, donde es probablemente te alcance ir a vivir, pues la gente ya no quiere 2 horas pasarse en el tráfico para ir a trabajar y otras 2 horas para regresar. No se diga ir a comer a tu casa al mediodía, eso ya es un lujo. Sales en la mañana con tu maleta, con la cajuela ahí, con la ropa, el cambio para en la tarde, el cambio para en la noche, el cepillo de dientes y qué sé yo, porque la gente que vive hacia afuera en las ciudades, no me dejará mentir,
que de repente es muy complejo volver a tu casa y regresas hasta en la noche. Entonces eso va afectando tu calidad de vida, las relaciones interpersonales ahí en la familia y entonces se busca poder irse a un lugar mucho más cercano, que probablemente sea un lugar más pequeño del que tú estás acostumbrado, ¿no? Una casa contra un departamento en un proyecto vertical en el centro de la ciudad, pero cerca de todo, con una calidad de vida mucho mejor, ¿no? Entonces ese punto número 2, la calidad de vida. Punto número 3, el cambio de usos de suelos que hay en las ciudades es otra característica importante. ¿Y a qué obedece esto, no? Sabemos que la parte demográfica de las generaciones anteriores a nosotros, nuestros papás, nuestros abuelos, quienes desarrollaron la ciudad en la que nosotros nos encontramos o cada uno de ustedes se encuentre, pues sabemos que eran familias de 5, 7, hasta 10 hijos. Yo me acuerdo que mi abuelo me contaba que eran 10 hermanos más papás, ¿no? Más los que habían fallecido, ¿no? Porque allá era muy normal que no, pues los primeros 2 que no la libraron y pues éramos 11, pero quedamos 10 hermanos. Imagínense ese tema. E imagínense las casas que ellos tenían, ¿no? Eran pues unas haciendas, prácticamente unas casas gigantescas en los centros de la ciudad, porque pues era cuando apenas estaban creciendo. ¿Qué pasó? Pasaron los años y esas casas pues ya no quedaron sostenibles para una familia. Obviamente, ¿qué sucede? El gobierno, las dependencias que se encargan de hacer el desarrollo urbano de las ciudades cambian los usos de suelo. ¿Qué significa esto? Pues entonces, donde era una casa, ya no va a haber una casa. Ahí vamos a generar un centro comercial, un edificio, una torre de departamentos, porque ya no es sostenible ese tamaño de terrenos. Ya no hay terrenos hacia adentro de la ciudad y todo el mundo se está yendo hacia afuera. Entonces hay que aprovechar estos espacios, hay que demoler estas propiedades y poder crear proyectos donde vayan a albergar a muchas familias en estos espacios. Entonces, estas son algunas características importantes que tiene que tener la verticalidad. El hecho de traer a las personas hacia adentro, aprovechar los espacios, ser mucho más eficientes en el tema de los servicios que puedan tener. Y es aquí donde muchos se equivocan porque en este rush, estamos hoy como en la era de 1949, ¿no? La fiebre del oro en San Francisco, donde todo mundo iba y quería convertirse en minero y explotar las vetas de oro que habían encontrado por ahí. Pues exactamente estamos en esta época hoy en muchas ciudades de México y Latinoamérica, donde existe una fiebre del desarrollo inmobiliario, ¿no? Y bueno, no voy a entrar ahí con el tema de los gurús inmobiliarios que andan diciendo que el producto mágico de desarrollo, todo el mundo puede desarrollar y sin dinero y es bien fácil, porque yo estoy totalmente en contra de eso y se los he repetido innumerables veces. Este negocio no es fácil, este negocio es un negocio de mucha ciencia, de mucho expertise, de mucho conocimiento. Por supuesto que tienes que tener dinero para desarrollar y el problema es que en esta fiebre del oro que les comento, va a haber muchas personas que vayan a meterse con mucha valentía y con poca cabeza y con poco dinero también, lo cual lo va a ocasionar varios problemas financieros y para el mercado y para los que se vayan a animar también van a tener temas. No quiero desanimarlos, pero yo los animo a hacer las cosas correctamente, los animo a hacer las cosas bien. Entonces, este podcast no es para la gente que consume el producto milagro de desarrollar. Este podcast es para la gente que quiere hacerlo de manera experta y quiera conquistar el mercado inmobiliario. Pero bueno, eso es una pequeña pausa que hicimos ahí en el comercial. Bueno, seguimos con la parte de obedece a esta verticalidad y esta gente que quiere poner desarrollos en cualquier lado. El otro día me fui a la bicicleta, a veces los domingos me voy a la bici de montaña hacia el bosque, salgo de periférico, ¿no? Y me voy un poquito más hacia adentro y de repente ya había pasado periférico, ya había pasado algunos fraccionamientos y veo una torre como de 14 pisos y dije, ¿qué es esto? ¿Qué tiene que ver una torre aquí cuando hay sobra de terrenos? Todavía hay un chorro de casas disponibles, terrenos para construir casas de alrededor de 150, 200 metros cuadrados y una torre ahí, ¿no? Es el vivo ejemplo de alguien, están construyéndose torres, pues aquí tienen un terreno y está barato, hay que hacer una torre ahí. Y luego construyen un producto que no tiene razón de ser porque todavía la oferta que existe, de entrada no tienes un tema centralizado, no estás en un lugar donde la verticalidad tenga una esencia porque estás adentro de la ciudad. Y la otra es, construyes un producto que te vas a canibalizar con la misma oferta de vivienda horizontal que existe en la zona. Porque si vas a vivir en un departamento y vas a sacrificar o vas a compartir tus espacios, que obviamente ya estamos en
en una generación mucho más consciente y mucho más compartida de nuestros espacios, lo vas a hacer porque estás dentro de la ciudad, estás en el downtown lifestyle que yo le llamo, ¿no? Donde puedes bajar, estás en los restaurantes, estás en tu trabajo, estás en el centro comercial, estás en los estudios de gimnasio. Esa es la esencia de la verticalidad, el downtown lifestyle, ¿no? Pero ¿por qué te vas a ir a vivir en una torre donde hay casas del mismo precio, más grandes, con jardín, con rooftop, y tú vas a pagar prácticamente lo mismo por menos metros y al mismo precio, ¿no? Entonces, no están entendiendo qué es la esencia de la verticalidad. Aquí puse 3 puntos importantes de dolores también que vienen a solucionar torres de departamentos, hablando de proyectos inmobiliarios verticales residenciales. Y esto es que la verticalidad, también una de sus esencias es que se da en las principales ciudades del país, ¿no? Y al ser también centralizados en ciudad, en la manera que opera una ciudad, también somos centralizados en 2, 3, 4 ciudades más importantes. Entonces, ¿qué sucede? En estas ciudades se dan las oportunidades de personas que vienen a buscar trabajo, a hacer carrera, a estudiar, y entonces tenemos una migración de otras ciudades, de otros poblados menos desarrollados hacia estas ciudades, y entonces se requiere mucha necesidad para poderlos albergar y poderlos recibir. ¿Y qué sucede normalmente? Que estas personas que son bienvenidos a que vengan a estudiar, a trabajar, a buscar oportunidades, normalmente se casan aquí, hacen su familia aquí, y ya se quedan, y entonces se empiezan a poblar y a poblar y a poblar las ciudades. Y entonces esta es una de las razones por la cual la verticalidad y tenemos esta responsabilidad como ciudades importantes y principales de cada uno de nuestros países de generar vivienda residencial para esta demanda, ¿no? Otro punto muy importante de dolores que obedece la verticalidad es la alta tasa de divorcios, que les voy a hablar de un dato que se comparte aquí en mi ciudad, en Guadalajara, que lo comparte de acuerdo al INEGI, también la media nacional, que existe un 30% de tasa de divorcios. Hoy se divorcian, de cada 10 personas que se casan, se divorcian 3. ¿Y qué creen? Esto aumenta a un 50% en el primer año. O sea, tu probabilidad de que te divorcies en el primer año, de acuerdo a estadística, es el 50%, y ya durante toda la vida de un 30%. Esto es una realidad. La gente se casa sin conocerse, se casan a los 6 meses, a los 3 meses, pero bueno, este podcast no vamos a hablar de ese rollo, ya abriré un podcast para esos temas. Y entonces empieza a suceder ese tipo de cosas, pero está bien, ¿por qué? Porque de una casa se hacen 2 casas o 3 casas. Ese fue, por ejemplo, yo platico el caso de mi familia, y mis papás se divorciaron cuando estábamos como en la universidad, y de estar todos 5 personas en una casa, se hicieron 5 casas de volada. ¿Y qué creen? Ya no se hacen casas, se hacen departamentos. Entonces, este tema de tasa de divorcio es un factor importante para que se necesite mucho vivienda nueva en el tema residencial vertical. Y otro punto importante es la automatización del campo, ¿no? El comercio del campo, la sofisticación del negocio del campo hace que ya la gente que tiene un negocio de campo ya no viva en el campo, ¿no? Que ya se opere mucho de este negocio desde las ciudades, ¿no? Ya los tequileros ya forzosamente no están allí los campos de agave, ¿no? Los agaveros aquí, por ejemplo, en Guadalajara con el tequila, pues no forzosamente está toda la empresa ahí en tequila. Ya tienen edificios corporativos impresionantes donde están ahí operando todo el negocio agavero y tequilero. Igual sucede con muchas otras industrias de las berries, etcétera, ¿no? Cada quien tendrá su negocio del campo, pero esto es una realidad. Esta automatización del campo hace que las personas operen también desde las ciudades. Y por supuesto, otro punto importante es que la verticalidad, los departamentos se han convertido en un portafolio de inversión, diversificación del dinero de las personas con capital en una manera de inversión patrimonial. Buscan posibilidades de inversión para comprar departamentos y poderlo rentar. Estamos haciendo un cambio de generación donde las próximas generaciones van a rentar mucho más que comprar. Esto sucede en países desarrollados como Europa. Muy pocas personas tienen la capacidad o el interés siquiera de poder comprar una propiedad porque rentan, y así pueden ir cambiando de edificio, no se aferran a una ciudad. Tú dile a un chavo que hace home office, que es un centennial, que se va a aventar un crédito hipotecario 20 años para vivir en la misma ciudad, empieza a perder sentido. Entonces se ha convertido en una inversión patrimonial
en una manera de diversificar para que hoy las generaciones que están en la posibilidad de comprar vivienda pues vayan a satisfacer esas necesidades de renta que existirán en las próximas generaciones. Otro punto muy importante que quiero compartirles, cuando ya existe una cercanía de competencia contra una vivienda horizontal, es el precio, ¿no? ¿Cuánto es la diferencia en precio que tiene que tener una persona que están con opciones cercanas entre casa y departamento para que prefiera un departamento, ¿no? A pesar de que sabemos que el departamento tiene muchísimas bondades, pues también sigue siendo muy fuerte el argumento de comprar una casa, de tener tu terreno, tu casa arriba de tu terreno, aunque a lo mejor el costo de mantenimiento es mucho más alto, lo que sea, pero es muy valorado estos espacios, que tengas tu espacio de jardín, que tengas esta privacidad. Entonces, si tienes esta posibilidad, hoy existe cierta tendencia, sobre todo cuando no está centralizado, cuando es un proyecto que no está tan en el downtown, como yo le digo, que estás un poquito más afuera en estas partes de desarrollo vertical. La diferencia para mí entre un producto y otro tiene que andar por lo menos un 25-30% de diferencia en precio para que puedas tomar la decisión de compra sobre un departamento. Ustedes analizarán en sus ciudades, pues si hay algunas torres que vean cercanas de una zona de desarrollo horizontal, qué está pasando, ¿no? Si están teniendo éxito o no están teniendo éxito, y si no lo están teniendo éxito, vayan a checar este tema del precio. A lo mejor no es lo suficientemente distante para que las personas prefieran el departamento sobre las casas. Entonces, esta parte del precio es muy importante al pensar hacer un desarrollo vertical y empiecen a trabajar su modelo de precios. Y ya saben, tenemos un episodio que hablamos de modelos financieros, modelos de precios para proyectos inmobiliarios. Vayan a escuchar más de ese tema. Entonces, verticalidad también es un tema de igual a eficiencia, ¿no? Es mucho más eficiente la construcción de un edificio y también la manera de vivir es mucho más eficiente. Cada vez nos hacemos más minimalistas. Las personas que habitamos departamentos ya no tenemos estas ideas del pasado de que es que dónde voy a meter mi comedor para 12 personas de caoba con chapa de oro que heredamos de la bisabuela, donde pasamos tantos cumpleaños y tantas navidades. Ya no existe ese tipo de cosas, ¿no? O dónde vamos a meter el abrigo de zorro, de mink, que me regaló mi mamá, que tengo ahí empolvado en el closet durante toda la vida. Eso ya no sucede. Yo he hecho de broma que hoy te pones un abrigo de mink o de zorro en la calle y te llegan los ambientalistas y te avientan huevos, ¿no? ¿Y qué ha pasado por contrario? Por contrario, en el tema de la ropa tenemos fast fashion se llama, ¿no? Todo lo que maneja, por ejemplo, las cadenas europeas, Zara, etcétera, que ya es comprar ropa bonita, pero que si se te mancha, que se te quema, que si cualquier cosa no te vas a desgarrar las vestiduras, pues la tiras y vas y compras otra nueva, no pasa nada, ¿no? También los muebles, tenemos estas marcas como IKEA, que son muebles o Zara Home, que los hablas por paquetería, los armas fácil y se ven preciosos, muy bonitos, pero ya no cargamos esta emocionalidad que tenían estos objetos anteriormente. Nos hemos vuelto mucho más eficientes, mucho más minimalistas y por eso la verticalidad también obedece el tema de eficiencia y minimalismo. Entonces, señores, amigos, amigas, desarrolladores que van a aventurarse a los proyectos inmobiliarios, cuiden muy bien sus ubicaciones, sus terrenos, que tengan estos sentidos, que respeten esta esencia de verticalidad y no anden llevando proyectos inmobiliarios verticales a la luna, a donde haya todavía muchísimos espacios. Detecten las oportunidades ocultas en el mercado en donde se requiere un proyecto vertical y así podrán tener el éxito que ustedes están buscando. Yo soy Alex Tamayo, vayan a seguirnos en nuestras redes sociales, les mando un abrazo y recuerden, let's conquer the city, nos vemos en el próximo episodio.